Cuando trabajamos en Microsoft Excel, al igual que en las otras herramientas, tenemos la opción de empezar desde cero, creando nuestro libro en blanco, o optimizar nuestro tiempo, aprovechando la información respecto a plantillas, formatos que nos puede brindar la herramienta. Pero antes de eso, también tenemos opciones de aprendizaje. Como vemos en esta vista, al tratar de crear un documento nuevo, tenemos recorridos donde nos dan una bienvenida a Excel contándonos los principales atributos de la herramienta, uso de fórmulas a través de tutoriales, tenemos un tutorial de tablas dinámicas que nos van a proporcionar aprendizaje sobre algunas funcionalidades de la herramienta. En este caso vamos a las plantillas. Vamos con el botón de más plantillas y yo voy a encontrar diferentes tipos de plantillas para cada necesidad que se me pueda presentar. Solamente basta con buscar la adecuada dentro de todas las categorías: empresa, personal, planificadores, listas, presupuestos, gráficos y otros muchos más. Basta con seleccionar la que consideremos ideal para nosotros, leer un poco la descripción y utilizarla desde el botón crear. Con esto descargamos la plantilla y la tenemos lista para reemplazar nuestra información y hacer uso de gran cantidad de plantillas con información bastante visual, muy bien diseñadas, que podemos aprovechar y así optimizar todo ese tiempo que hubiéramos gastado o invertido en crear todo este diseño. Vámonos a las opciones que tenemos en Excel. Trabajamos desde la pestaña Inicio y vamos a irnos al grupo de opciones Fuente. Al igual que las otras herramientas, el grupo de opciones Fuentes nos permite hacer lo mismo con las letras, con la fuente, que hemos podido hacer con las anteriores herramientas Word y PowerPoint, con la salvedad de que tenemos unas opciones adicionales que sí nos va a servir bastante tener en cuenta, que es trabajar con los bordes, darle color de relleno a los bordes. Esto es lo adicional. Entonces conocemos que podemos elegir diferentes tipos de fuentes, que podemos cambiar el tamaño, que tenemos una forma automática con botones para aumentar y disminuir el tamaño de la fuente, igual que las otras herramientas, darle característica formato en negrita, cursivo, un subrayado simple, subrayado doble, tal como lo hacíamos en las otras herramientas. Solamente hay que saber que para aplicar un cambio en las letras en Excel, en las fuentes o en lo que estemos colocando, es importante que seleccionemos. Si no seleccionamos, no se aplica ningún cambio. ¿Qué significa seleccionar? Es irme a la celda o grupo de celdas, que lo vamos a llamar rango. Yo selecciono la celda o grupo de celdas que le puedo llamar rango para efectuar algún cambio. Y de esa manera recién allí tomaría los cambios que estoy especificando a mi fuente. De acuerdo. Vámonos entonces a conocer la opción de bordes. Los bordes me permiten dar un estilo, digamos, de línea a la celda o grupo de celdas con las que voy a trabajar. Importantísimo que tengamos en cuenta, estas líneas de celdas que estamos observando en nuestra hoja de trabajo, en la hoja de cálculo, no son visibles si yo efectuase una impresión. Solamente existen aquí para que yo pueda ubicarme mucho mejor entre la gran cantidad de celdas que tengo, pero no son visibles en una impresión del documento. Yo puedo activarlas o desactivarlas desde la pestaña Vista, yéndome al grupo de opciones Mostrar, donde puedo desactivar y activar las líneas de cuadrícula. Bueno, entonces, por eso existen los bordes, para darle notoriedad realmente a estas líneas, a estos bordes. Hay diferentes opciones. Yo puedo dar un borde inferior. Vamos a darle un color. Vamos a trabajar con color automático. Ya está. Le puedo dar un borde inferior. Le puedo dar un borde superior. Ahí lo tengo. Puedo elegir darle un borde izquierdo y también darle un borde derecho. Y ya tengo toda la celda con bordes. Puedo hacerlo directamente de una forma más rápida seleccionando bordes externos. Ahí lo tengo. Bordes externos solamente crea un borde externo a lo que es seleccionado. Si yo quiero hacer una suerte de tabla, voy a seleccionar la opción de todos los bordes. Y aquí lo tengo.
Y de esa forma puedo seleccionar diferentes estilos, ¿no? Borde exterior grueso, para remarcar un poco más la celda o grupos de celdas que he elegido. Trabajar con bordes dobles, solamente el borde inferior grueso y todas las opciones que vemos aquí. Vamos a ver algo adicional, que se trata sobre los colores de línea. Yo puedo seleccionar un color específico para los bordes con los que voy a trabajar. Se me activa esta herramienta lápiz que me permite dibujar los bordes y voy creando bordes a medida que presiono mi mouse, el botón izquierdo, y voy desplazándome. Y así voy generando bordes. Inclusive a darle un clic voy agregando una línea y voy dibujando los bordes. Puedo hacer esto o simplemente salir de la opción de lápiz con la tecla escape y hacerlo de forma manual seleccionando los bordes que yo quisiera. Así puedo escoger diferentes colores de borde. Puedo borrar los bordes que he creado con esta opción. Ya está, ya no tenemos más bordes aquí. Color de relleno, como su nombre lo indica, me permite darle colores de relleno de fondo, de acuerdo a la paleta de colores con la que esté trabajando, a la celda o a las tablas que yo haya escogido para trabajar. De esa manera puedo hacer que sea más visual la información que estoy mostrando. Siempre, por supuesto, sabiendo que esta información va a ser leída por terceras personas, así que tratar de mantener un estándar sobrio en mi presentación para que no llegue a ser demasiado pintoresca y sature la información que quiero presentar. Tenemos la opción de color de fuente que bien hemos utilizado en otras herramientas, funciona exactamente igual que en Word y en PowerPoint. Vámonos entonces ahora a ver lo que es alineación. En alineación tenemos las opciones muy importantes para ubicar los datos dentro de la celda, los que hayamos colocado, alineados de forma vertical, o sea en la parte superior, en la parte central o en la parte inferior, o de forma horizontal, hacia el lado izquierdo, centrado, o hacia el lado derecho. Veamos un poco el tema de alineación. Y para hacerlo notorio, yo puedo cambiar el tamaño. Vamos a aprovechar que tenemos esta opción filas y columnas. A una columna yo le puedo agregar tamaño solamente deslizándome al lado derecho del encabezado y vamos a ver que el cursor ha cambiado de forma. De esta flecha hacia abajo, que significa selección, cambia de forma a esta flecha que si yo presiono el botón izquierdo del mouse y lo arrastro, estoy modificando el ancho de mi celda. Así también puedo modificar la altura, puedo modificar el tamaño de la fila. El cursor va a cambiar de imagen, presiono mi mouse, el botón izquierdo y arrastro la celda dándole un tamaño. Listo. Y aquí voy a apreciar de mejor manera la alineación. A esto me refiero entonces con una alineación vertical hacia arriba, hacia el centro y hacia abajo. Y una alineación horizontal hacia la izquierda, donde ya está, hacia el centro y hacia la derecha. Así ubico el texto, los datos dentro de la celda, alineándolos a donde mejor me parezca. Tengo este botón bastante interesante que me permite cambiar la orientación del texto en la celda. Vamos a ver un poco. Automáticamente me abre una lista de opciones donde yo puedo escoger un ángulo ascendente, un ángulo descendente, colocar el texto de manera vertical, de esta forma. Ahora vamos a darle un poco de ajuste. ¿Está? Con doble clic, miren, yo me posiciono aquí, le doy doble clic y logro un ajuste automático. Ya no lo tengo que arrastrar buscando el tamaño ideal, sino solamente espero a que cambie el cursor y le doy dos clics al botón izquierdo y hay un ajuste automático. Lo mismo sucede con el ancho. También puedo lograr un ajuste automático. Y esta he cambiado la alineación del texto dentro de la celda. Y también tenemos la opción de girar texto. Vamos a probarla. En girar texto yo puedo hacerlo hacia arriba o girarlo también hacia abajo. Giro el texto con el que estoy trabajando dándole una posición de hacia arriba hacia abajo. Probemos. Aquí lo tengo. Está.
Y así vamos moviendo el texto, dándole vueltas dentro de la celda hasta lograr ubicarlo en la posición que consideremos necesaria. Finalmente, estas opciones también las puedo ampliar y me parece una que es muy interesante, donde puedo trabajar con los ángulos de giro, que finalmente ángulo le quiero dar ya personalizado al texto dentro de la celda. Y ahí lo tenemos. Una opción adicional que tenemos también interesante de ver es la de ajustar el texto. ¿Qué pasa con ajustar texto? A veces tenemos texto amplio dentro de la celda que nos va a dar la idea de que lo estamos visualizando, pero lo que estoy haciendo es tomar prestado el espacio de las celdas F5, ¿ok? Y de la celda G5 y de la celda H5, ya que no tienen información. Como no tiene información, me está mostrando el texto amplio que he colocado. Pero si yo colocase información en esas celdas, ya no voy a poder visualizar. Sin embargo, no he borrado nada. La información, como me lo muestra la barra de fórmulas, sigue ahí, solamente que no es visual. Si yo borro estos datos, dejando las celdas F, G, H5 sin información, yo tomo este espacio prestado y me lo puedo visualizar. ¿Qué hago entonces para que la celda pueda mostrar esa información? Puedo hacer dos cosas. Uno, ampliarla. Cambio su tamaño, haciendo que la columna sea más ancha y ya tengo la información ahí. O, vamos a deshacer el cambio, puedo darle clic a este botón que se llama ajustar texto. Y lo que va a hacer este botón es cambiar el tamaño de la celda. ¿Ok? Ha incrementado el tamaño de la fila. La fila es mucho más alta, ajustando automáticamente el texto. Ya no hace que la celda sea más ancha, sino que cambia el tamaño de la fila. Otra opción interesante que tenemos aquí es la de combinar. ¿Okay? Lo que va a hacer combinar es lo siguiente. Yo coloco texto aquí y también un texto amplio. Vamos a copiar este texto amplio. Aquí lo tengo. Ya está. Listo. Tengo ese texto amplio aquí. Y yo quisiera que este texto amplio ocupe varias posiciones. Entonces lo voy a llevar a lo largo de una serie de celdas y voy a presionar el botón de combinar. ¿Qué cosa hace? Combina todas las celdas, las une, convirtiéndola en una sola. Miren ustedes, cada celda, como sabes, tiene su propio nombre. Lo vimos en el cuadro de nombres. Cada celda tiene su propio nombre. Pero en este caso, yo las he combinado. ¿Okay? Las he combinado. Y la celda toma un solo nombre. Se convierte en una sola. Algo importante también que debemos saber aquí. Información. Esta celda dice información. Y esta celda dice importante. Entonces yo voy a combinarlas. Bien, voy a combinarlas. No va a funcionar. Porque lo que hace esta opción de combinar, me va a dar la alerta y me va a decir de que solamente va a considerar la información, los datos que estén en la celda izquierda. Se queda información. Lo de la celda derecha no lo va a mostrar. Yo puedo colocar información aquí, aquí y aquí. Y si combino las celdas, solamente va a priorizar lo que está en la celda izquierda. Todo lo demás se pierde al combinarlas. Luego tengo los botones de sangría. No son de mucha utilidad realmente, pero vamos a ver qué es lo que hacen. Aquí los tenemos. Entonces estos botones lo que permiten es incrementar el espacio de la celda desde el margen izquierdo de la misma, pudiendo yo aumentar o disminuir ese tamaño. Ahí lo tenemos. Vámonos a lo que es número. Ok, vamos al formato de número, donde todas las celdas por defecto están en un formato general. Bien, este es el grupo de opciones número,
donde vamos a ver que existen una serie, una lista de diferentes opciones que podría tomar el contenido de la celda. General es el que viene por defecto, no hay un formato específico. El que le sigue es el formato de número. Yo puedo colocar aquí un dato en formato general y luego lo puedo cambiar por formato de número. Y ahí lo tenemos. Bien. Yo puedo inclusive modificarlo, puedo personalizarlo con este botón y al formato de número le voy a dar las posiciones decimales que yo quiera, 1, 2, 3, 4, 5, y acá se va mostrando, se va visualizando una muestra de cómo va a quedar esta configuración que estoy haciendo. Puedo agregarle separador de miles y hacer más fácil la visualización de mi número. De la misma manera, tengo la opción para trabajar con moneda. Veamos la moneda. Quiero convertir estos 12.000 en moneda. El texto sigue siendo 12.000. Y observemos el cambio. Lo voy a dar formato de moneda. La principal es la configuración regional. La moneda que yo tengo por configuración regional. Que son los soles, porque estamos en Perú. Y me bota en formato moneda con soles. Pero fíjense ustedes. No tiene el símbolo. ¿Okay? Sigue siendo un simple 12.000. Pero yo a la celda le he otorgado ese formato. La celda va, digamos, a disfrazar la información que tengo de acuerdo al formato que le he brindado. Yo puedo darle ese formato a una serie de celdas. Yo selecciono todas estas celdas y les doy el formato de moneda. No visualizo nada de momento, pero todo lo que yo escriba ahí ya va a tener el formato que le he brindado. Esto se puede configurar con más formatos y puedo cambiar. Ya estoy aquí en la categoría moneda, me voy a quedar ahí. Nuevamente, agregarle decimales, quitarle decimales o cambiar el símbolo de moneda, teniendo opciones de todas las monedas formales del mundo. Y así puedo utilizar las más comerciales. Tengo la opción de colocar bitcoins. Puedo trabajar con dólares. Puedo poner dólares y cambio la moneda a dólares americanos, y así tengo la opción para cambiarla también hacia euros y otras monedas más de acuerdo a la necesidad que tenga, y así se van a mostrar en la celda. Revisemos una segunda opción y tengo los formatos de fecha corta y larga, fecha corta y fecha larga. Entonces yo puedo colocar acá información que estoy en formato general. Puedo poner 1 de julio del 2023. ¿Está? Listo. Automáticamente lo ha reconocido y me ha dado el formato de fecha. Eso está perfecto. Pero quiero mostrar una fecha larga y la visualización va a ser distinta. Ya me muestra una gran cantidad de datos. Sábado 1 de julio de 2023. Yo puedo hacer intercambio, ¿no? Y regresarlo a la fecha corta. Y nuevamente me muestra este dato. Así también tengo formato de hora. Vamos a mirar el formato de hora. Digamos que actualmente son las 9.00. ¿Ok? Ya está. Le doy formato de hora, 9.00. Y ese formato de hora lo puedo personalizar. Ya estoy en la categoría hora. Y acá tengo diferentes opciones. Para que me lo muestre con la definición si es AM o PM. O en formato 24 horas también. Veámoslo un poco. Aquí lo tengo. Ya me muestra que es AM. Las 9 AM. O vamos a poner en formato 24 horas, que es más simple. Y así yo lo podría cambiar. Entonces digamos que si yo coloco este dato en este formato de aquí. Listo. 9 AM. Vamos a decir que son las 01. ¿Ok? Porque estamos hablando de las 13 horas. El dato que he colocado es 13 horas, pero me lo reconoce como si fueran la 1 PM. Yo quiero el formato 13 horas, lo cambio desde aquí, en la categoría hora, y lo pongo en formato 24 horas. Ahí está. Y ahora sí se va a mostrar como tal. Así voy cambiando la configuración. Tengo la opción de porcentaje, muy interesante, muy útil, y acá tengamos en cuenta algo. La celda va a mostrar la información que yo le coloque. Entonces, si yo le otorgo el formato
el porcentaje, habiendo colocado una cifra, miren ustedes, yo coloco el número 1, y el número 1 es un número entero, que representa un 100%. Si yo transformo este 1 en porcentaje, me va a mostrar el 100%. Tengamos cuidado, porque si hubiera colocado un 100, pretendiendo que este 100 se transforme en un 100%, no me va a dar ese resultado, ¿no? Me está dando pues acá un 10.000%. Pero, si yo hago el paso previo, ¿okay? Acá a mi celda, le voy a dar el formato porcentaje antes de colocar información ahí. ¿Okay? Ya le di el formato porcentaje. Yo ya cambié el idioma de esa celda, por decirlo de esa forma. Y todos los datos que escriba ya van a tener el formato porcentaje. Bien, si coloco 20, sí lo está leyendo como 20%. Pero si yo coloco 20, ¿okay? Coloco 20 en la celda, y después lo convierto a formato porcentaje, ya lo estoy multiplicando y me da 2000%. Vámonos al formato de fracción y hace un trabajo similar. Yo tengo acá un 0.5. Vamos a redactarlo bien. Coloco un 0.5 y lo doy formato de fracción, que voy a lograr tener un medio. Si a la celda previamente le doy formato de fracción, vamos a ver qué pasa si escribo datos. Los transforma. Excelente. Y luego de esto ya tengo opciones resumidas, más rápidas, que son estos botones. El botón de moneda, que me va a permitir escoger entre soles, dólares, libras esterlinas, euros, las más comerciales, para aplicarlas lo más rápido posible dentro de mi cuadro. Tengo el botón de porcentaje, que ya sabemos, va a multiplicar el dato y dándole el formato de porcentaje. Tengo el botón de estilo millares. Vamos a colocar un dato largo aquí. Okay, estilo millares, y agrupa en millares mi información. Y finalmente, un botón para redondear rápidamente. Coloquemos un dato, 12. Es el número. Tiene una gran cantidad de decimales. Con estos botones yo aumento o disminuyo decimales. Bien, ahí lo aumento o disminuyo decimales. Fíjense que tu número sigue siendo el mismo que escribiste. Solamente estoy cambiando la forma como se va a mostrar en la celda. 12.23, pero realmente la cifra que está aquí es esa que observamos. Trabajamos ahora con estilos, y en estilos tenemos preparada una tabla de información. ¿Okay? Este es un cuadro. Tenemos un cuadro con cierta información que hemos colocado, con el trabajo que han realizado operadores en diferentes fechas, cuántas horas al día han trabajado. Entonces yo quiero que esta información sea visual, pero voy a ahorrarme tiempo y no hacer el diseño de mi tabla entrando a los colores de rellenos y a establecer también bordes. Vamos a ahorrarnos toda esa actividad utilizando el grupo de opciones estilos. Y en el grupo de opciones estilos vamos a pasar a dar formato como tabla. Formato condicional es algo que vamos a desarrollar más adelante. Dar formato como tabla me permite elegir entre diferentes modelos, estilos de tabla, hasta ubicar el que sea más apto para mi información. Activando uno de esos diseños me va a pedir información como la ubicación de mis datos, que ya está seleccionada porque había marcado la tabla, y luego indicar si la tabla tiene encabezados. Es importante que sepamos que no es necesario que yo marque, que yo seleccione toda mi tabla, basta posicionarme en alguno de los datos de la información y automáticamente lo va a reconocer todo el campo como tabla. Pero sí es importante que yo le diga si tengo encabezados o no los tengo. En este caso yo tengo encabezados. Todos estos datos superiores son encabezados, así que le doy el check de que sí los tengo. Y ahí está. Convirtió mi información en una tabla, de acuerdo al diseño que yo había especificado. Como todo objeto que se termine insertando en la hoja de cálculo, tengo opciones. Se abre la pestaña, se activa una pestaña con sus respectivas opciones para configurar la información y la tabla misma, definiendo si voy a tener una fila de encabezado o ya no, si la quiero mostrar o no la quiero mostrar, si voy a incluir una fila de totales, bastante útil, me da totales, si quiero crear filas con bandas o sin bandas,
Si quiero definir una primera columna, no lo voy a hacer. Miren, ahí está como lo marca. Última columna, la remarca. Columnas con bandas, sin bandas, para poder dar una mejor lectura del formato. Si yo he decidido totalizar la información, haciéndole sumas, pues puedo crear aquí un estilo de totales. Aquí lo tengo. Ya está. Y así poder trabajar con la información, dándole la forma que me resulte más cómoda, más visual. Inclusive puedo utilizar estos botones que me ayudan a tener rangos: bueno, malo y neutral, donde verde es lo bueno, rojo lo incorrecto y algo neutral es amarillo. Yo podría decir las horas de trabajo más altas son buenas y puedo darle ese formato, o las horas menores, lo que han logrado en menor tiempo, esto es bastante malo, entonces es incorrecto. Y así darle diferentes formatos a la información con la que estoy trabajando.